Buenos días, a ver que se vea bien aquí. Vamos a dejarla así, aquí al lado. Bueno, ¿me escuchan bien? Buenos días, esto es en vivo, en directo, no es pregrabado, así que practiquen conmigo esta mañana. Yoga para la cadera y el psoas. ¿Saben? El músculo psoas es quizá uno de los músculos más difíciles para estirar. Bueno, vamos a sentarnos yo estoy sentado en este momento aquí en un bolster, esto es un bolster como una almohada grande. Entonces siéntense en una almohada, se puede sentar en varias cobijas. La idea es que quedemos un poquito más elevados. Piernas cruzadas. Vamos a colocar primero la pierna derecha por enfrente. Traten de cruzar las piernas en medio de la canilla. Saquen la cola, lleven la cola hacia atrás y hacia afuera, como les he enseñado en otras sesiones. ¿Vieron la clase de ayer? Roten la cadera hacia afuera, hagan rotación externa de la cadera. También eso lo vimos en la clase de ayer. Rotación externa de cadera y levanten el pecho. Hombros hacia atrás y hacia abajo. Pecho hacia arriba. Y empezamos a respirar por la nariz. Tratemos de hacer estas sesiones con la boca cerrada. Respirando solamente por la nariz. Inhalo y exhalo. Eso es. Esta posición en sánscrito se llama Sukhasana. La posición fácil, le llaman. Eso es. Yoga para la cadera. Entonces vamos a empezar colocando nuestros bloques aquí al frente. Miren, tengo dos bloques. Los bloques tienen 3 niveles de alturas. Nivel 1, nivel 2 y el nivel 3. Vamos a poner el bloque en el nivel 3. Llevamos la cola hacia atrás. Miren cómo llevo la cola hacia atrás y me voy hacia adelante, llevando los bloques hacia adelante, ¿ok? La idea de esto es que la espalda esté bien derecha. No dejen que se jorobe la espalda. No es necesario bajar tanto. Vamos a hacerlo, de hecho, solamente hasta aquí. Y llevamos todo el tronco hacia adelante, pero manteniendo la espalda bien derecha. Seguimos respirando por la nariz. Concéntrese en la rotación externa de la cadera, en ambos lados, mientras voy llevando el pecho hacia adelante. Mantengan la postura cuando sientan el estiramiento. Por supuesto, si hay algunos de ustedes que pueden bajar más, adelante sin jorobar la espalda. Levanten el pecho. Eso es. Bien, vamos hacia atrás, despacio, luego agarro mis dos bloques y los llevo hacia un lado. Aquí, alcanzan a ver ahí, aquí hacia el lado. Y eso es. Igual vamos hacia adelante, llevando el pecho hacia arriba y todo el tronco hacia adelante. Y la cola hacia atrás y haciendo la rotación externa de la cadera. Y respirando por la nariz. Por eso se dice que yoga es una actividad donde uno trata de mirar hacia adentro, porque en ocasiones son muchas cosas en las cuales concentrarse, los pies, las rodillas, la cadera, los hombros. Entonces en esta sesión y en las sesiones de yoga tratamos de mirar hacia adentro, cómo está su cuerpo, cómo se están sintiendo. Vamos hacia atrás despacio y cambiamos, vamos hacia el otro lado, bloques hacia un lado, a ver que alcancen a ver los bloques ahí. Y voy hacia el lado y alargo la espalda. Cuando digo alargar la espalda, significa llevar el pecho hacia arriba y no dejar que se jorobe la espalda. De nuevo, no es necesario bajar tanto, pero hacerlo bien.
Inhalo por la nariz y exhalo por la nariz. Rotación externa de la cadera. Lleven esos muslos hacia abajo también a medida que vamos haciendo la rotación externa de la cadera. Presionen el muslo hacia abajo. Y volvemos al centro. Y cambiamos de pierna. Ahora la pierna izquierda por el frente. De nuevo ajusten la cola, agarren la cola y llévenla hacia atrás y hacia afuera para que se puedan sentar mucho más derechos. Luego vamos hacia atrás y el pecho hacia adelante, las manos sobre los bloques y alargo la espalda. Primero, cuando hacemos este movimiento, la cabeza va arriba, incluso uno puede mirar al techo para que le ayude a alargar la espalda. Y ya al final, cuando tengan la postura, pueden bajar la cabeza sin jorobar la espalda y mantenemos la posición. Y llevamos los bloques hacia el lado derecho y vamos hacia adelante. Alargue la espalda, miremos hacia arriba primero, cola hacia atrás, rotación externa de la cadera y bajamos la cabeza sin jorobar la espalda. Mantiene la postura. Si hay algún dolor punzante, entonces devuélvanse un poco, no es necesario bajar tanto. Volvemos al centro y cambiamos. Vamos hacia el otro lado con mis bloques. Inhalo. Exhalo, voy hacia adelante. Pecho arriba. Al final podemos bajar la cabeza, manteniendo la espalda bien alargada. Y volvemos al centro. Y manos atrás. Y cambiamos de postura. Ahora corremos el bolster hacia un lado. Voy a colocar la cobija. Les escribí en el chat lo que necesitábamos para hoy, que es una cobija, los bloques, un bolster o una almohada. Si no tienen otra cobija, pueden colocar su almohada en esta postura que vamos a hacer. En fin, hay muchas alternativas aquí. ¿Listo? Una cobija aquí a la mitad para amortiguar las rodillas. Nos arrodillamos ahí. Coloco mis dos bloques al frente, a ver que me alcancen a ver bien ahí. Eso, los dos bloques aquí al frente. Jorge, estás conectado ahí, qué bien. ¿Quién más estará por ahí? Bueno. Llevamos la rodilla derecha hacia el frente, en medio de los dos bloques, ¿ok? Miren cómo el pie de atrás todavía está ¿se acuerdan de la posición de ayer? Dorsiflexión, la bola del pie en el piso, la rodilla todavía en el piso. Manos en el bloque, pecho arriba y llevo la cadera hacia adelante. Incluso en esta ocasión que la rodilla pase el tobillo. Sí, porque hay muchas veces que se dice que la rodilla no debe pasar. En esta ocasión vamos a pasar. De nuevo, a la capacidad de cada uno de ustedes. Mantengo la postura ahí unos segundos, respirando por la nariz, pecho arriba. Y miren acá el siguiente nivel. Vamos a despegar la rodilla del piso. Háganle fuerza a esta parte, la parte de atrás de la rodilla, hacia arriba, para extender esa rodilla atrás. Fuerte. No me tensionen la cara. Relajen la cara. Mantenga la posición unos segundos. Inhalo. Exhalo y bajamos de nuevo la rodilla. Para algunos de ustedes pueden mantener esta postura ahí mientras respiran. Otros doblen la rodilla atrás, como si la fuesen a llevar hacia la cola. ¿Alcanzan a ver ahí? Y mantengan la postura unos segundos. Relajen la cara. Y descansen.
descansan. Bajan el pie, rodilla atrás y cambiamos de pierna. Pie izquierdo adelante en la mitad de los dos bloques, las manos sobre los bloques, pecho arriba y llevamos la cadera hacia adelante. Este es el ejercicio que nos trabaja muchísimo este músculo que se llama el psoas, que viene desde atrás, desde la lumbar y pasa hacia adelante. Es muy difícil de estirarlo, por eso deben hacer esta constantemente. Lento pero constante. Respiren por la nariz. Y vamos extendiendo la rodilla de atrás. Levanten la rodilla del piso hacia atrás, pecho arriba, mantengan la postura. Unos segundos más. Y bajamos la rodilla al piso. Y para algunos de ustedes que deseen ir un poco más allá, doblen la rodilla de atrás y traten de llevar el talón hacia la cola. Fuerza con ese talón hacia la cola mientras seguimos yendo hacia adelante. Y bajamos. Muy bien. Y vamos atrás. Dejemos los bloques a un lado. Ahora, agarro mi cobija y vamos a hacer un rollito con la cobija. De esta manera. Así. Si lo necesitan más amplio, pues pueden doblarla un poco más. Lo voy a dejar aquí. ¿Listo? Vamos hacia adelante y ponemos los talones sobre la cobija. Y los pies van a ir en diagonal hacia afuera en esta ocasión. ¿Ok? Diagonal hacia afuera. ¿Pueden ir hacia el frente? Sí. Pero por ahora vamos a hacer la postura así. Squat. Entonces los talones bien arriba. De nuevo, si necesitan más soporte, si todavía no llegan a esta postura, doblen, pueden ser otra cobija, algo que quede mucho más grueso y se sientan ahí. En squat. ¿Listo? En esta posición de squat. Pecho arriba. Vamos a juntar las palmas de las manos y con los codos voy a separar las rodillas y hacemos rotación externa de cadera, otra vez lo que veíamos ayer, y el pecho arriba. Esta postura. En sánscrito se llama malasana o la posición de sentadilla, de garland pose, malasana. Pecho arriba y mantenemos la postura aquí unos segundos. Squat. Todos los días deberíamos hacer esta postura. Todos los días. Muy bien. Bajo un codo puedo agarrar la pierna contraria. Puede ser a la altura de la tibia, la canilla, y giro el tronco hacia un lado. Miren. Esta mano, la otra mano puede ir sobre la rodilla o si se sienten bien, levanto el brazo hacia arriba, hacia el techo y giro el tronco. Traten de no jorobar la espalda, levanten el pecho como hacíamos en las posturas anteriores. Y bajamos, despacio cambio, agarro la tibia del otro lado, meto este brazo por acá, casi que el hombro fuese a tocar bueno, si lo pueden hacer, a tocar la rodilla o incluso aquí nomás, no es necesario bajar tanto. Y cambiamos, giro hacia el otro lado, de nuevo la mano puede ir en la rodilla, o si se sienten bien, y lo pueden hacer la mano hacia arriba y giren el tronco. La idea es rotar el tronco, giren el tronco. Y bajamos la mano. Y respiramos. Muy bien, sentados en Vrajasana o la posición del rayo. Bueno, pero estas las vamos a ver en otras clases. ¿Listo? Ayer me emocioné con la clase de movilidad articular, hicimos 40 minutos, pero es que es una maravilla. No quiero hacer las sesiones tan largas, o de hecho, escríbanme ahí en los comentarios si quieren sesiones más largas o más cortas. Vamos a hacer esta solamente así de 15 minutos. Practiquen estos ejercicios, mis queridos. Practíquenlo de forma lenta pero constante, por su salud. Practiquen estos ejercicios. Gracias por estar conectados ahí, gracias a la gente que
Me sigue apoyando en estos videos. Gracias por compartirlos. Y nos veremos en la próxima. Suscríbanse y activen las notificaciones. Manos al pecho para despedirnos. Namaste. Chao. Hasta la próxima.